A primera vista, ese punto del río parecía completamente común. El agua corría con suavidad, formando un reflejo uniforme que escondía cualquier irregularidad del fondo. Pero quienes conocen el comportamiento de los ríos saben que las zonas más tranquilas pueden ocultar los secretos más valiosos. Allí, donde la corriente parecía perder interés, comenzaba un proceso silencioso que el ojo inexperto jamás detectaría. Las partículas pesadas viajaban ocultas bajo la superficie, avanzando lentamente mientras el agua arrastraba hojas, ramas ligeras y arena fina río abajo. Lo que quedaba atrapado en este punto no se veía desde arriba, pero la ciencia explicaba claramente por qué algo extremadamente valioso descansaba bajo esas aguas calmas. Los buscadores expertos nunca pasan de largo este tipo de sectores. Se detienen a observar la forma en que el río entra en ese tramo, cómo se curva ligeramente y cómo el flujo cambia su fuerza en cuestión de metros. Ese detalle lo cambia todo. Antes de llegar a ese punto, el agua golpea con mayor intensidad contra un tramo más estrecho, cargando materiales pesados que ruedan por el fondo como pequeñas piedras sin brillo. Pero justo allí, donde el río se abre y la presión disminuye, la corriente pierde la energía suficiente como para continuar arrastrando estos elementos. Es en esa caída de fuerza donde ocurre el fenómeno clave: los minerales más densos comienzan a asentarse. A simple vista, ese punto parece solo un remanso. El agua gira suavemente, formando una curva interna donde el reflejo del sol crea un brillo engañoso. Pero bajo la superficie, la ruta es distinta. El río, al perder velocidad, crea una zona muerta de corriente, un bolsillo natural donde el material pesado queda atrapado una y otra vez. La arena ligera sigue su camino, pero el oro, la magnetita, el plomo y otros minerales densos se hunden como si obedecieran una ley invisible. Así se forman los depósitos aluviales, fina capa tras fina capa, acumulándose durante temporadas completas de lluvia y crecidas sin que nadie lo note. Un buscador de verdad reconoce este punto antes de tocar una pala. Observa el borde interior de la curva, donde la corriente pierde fuerza primero. Sabe que la clave para encontrar algo valioso no está en la superficie, sino en entender cómo piensa el río. Ese borde interior funciona como una trampa natural que se alimenta cada vez que el río crece. Durante las tormentas, la fuerza del agua arrastra piedras pequeñas, grava pesada e incluso fragmentos metálicos. Cuando esa fuerza disminuye, la corriente deposita lo que no puede seguir cargando, dejando un rastro que puede permanecer oculto durante meses. El sonido del agua en ese tramo es distinto. No golpea con violencia, sino que susurra contra las rocas bajas, marcando un cambio en la energía del flujo. Los buscadores observan la textura de la arena, la presencia de líneas negras estrechas que se forman cuando los minerales pesados se concentran en el fondo. Esa arena negra es uno de los indicadores más fiables. Donde aparece, hay densidad. Donde hay densidad, las posibilidades de hallar algo valioso aumentan de manera exponencial. La magnetita actúa como un aviso natural, un rastro que señala las zonas donde el río decidió soltar su carga más pesada. La ubicación exacta del depósito no siempre está a simple vista. A veces, se encuentra unos centímetros bajo capas de sedimentos recientes. Las tormentas pueden haber cubierto la zona con arena más ligera, disfrazando por completo el depósito real. Por eso, los expertos tocan el fondo con una varilla delgada, sintiendo cambios en la resistencia. Una superficie compacta suele indicar grava antigua, la que ha estado guardando minerales durante más tiempo. Cuando la varilla encuentra una capa dura bajo arena suelta, es un indicio contundente de que lo valioso está más abajo, esperando ser revelado. El comportamiento del agua alrededor de las rocas grandes también delata el secreto. Si una roca sobresale en medio del río, la corriente la golpea con fuerza, separando el material liviano que se dispersa río abajo. Pero detrás de esa roca, donde se forma una sombra hidráulica, el flujo pierde intensidad y deja caer lo más pesado. Ese pequeño refugio, invisible desde la orilla, puede contener depósitos formados durante años. Los buscadores más atentos se concentran precisamente en esa área protegida, despejando con cuidado la capa superficial para examinar la grava que el río ha guardado sin intención. Incluso las ramas atrapadas en el borde del agua cuentan una historia. Si el río depositó allí ramas y hojas durante una crecida, también pudo haber dejado algo que no logró cargar más. Para muchos, un montón de restos no significa nada. Para los expertos, significa detenerse y observar. La naturaleza no deja rastros al azar. Cada remanso, cada curva y cada punto donde el agua desacelera es una pista que forma parte de un patrón repetido en ríos de todo el mundo. Así, ese tramo aparentemente insignificante se convierte en uno de los lugares más prometedores del río. La física del agua, la densidad de los materiales y la historia geológica del cauce se combinan para crear un tesoro oculto que solo se revela a quienes saben leer cada detalle.
Y mientras la mayoría sigue caminando sin imaginar lo que ocurre bajo la superficie, los ojos entrenados entienden que ese pequeño remanso, silencioso y discreto, es exactamente donde no deberían pasar de largo. En las primeras horas del día, cuando la neblina aún se aferra a la superficie del agua, el río revela señales que solo quienes han aprendido a escuchar su lenguaje pueden interpretar. La luz tenue del amanecer permite ver cómo la corriente se divide en pequeñas líneas que serpentean sobre el fondo, marcando diferencias sutiles en la velocidad del flujo. En ese punto del río, las líneas se abren ligeramente, como si el agua estuviera buscando un camino más lento. Ese cambio es pequeño, casi imperceptible para la mayoría, pero para un buscador experimentado es la primera confirmación de que ahí abajo puede haber un depósito escondido. Donde el agua se relaja, el oro se detiene. A unos metros río arriba, la corriente golpea contra una pared natural de rocas erosionadas por décadas de crecidas. Este choque crea turbulencias que levantan sedimentos del fondo y empujan partículas pesadas más adelante. El ruido del agua golpeando la piedra revela cuánta energía lleva el río en ese tramo. Los buscadores observan esa fuerza porque saben que, justo después del golpe más fuerte, el río pierde la potencia suficiente como para liberar lo que ha venido cargando. El oro nunca descansa en zonas de impacto, descansa en zonas de calma, y la calma siempre llega después de la violencia del agua. El tramo donde no se debe pasar de largo se encuentra precisamente después de ese quiebre. Allí, el río cambia de comportamiento. La corriente deja de golpear y comienza a deslizarse en una dirección más suave. Las partículas ligeras siguen flotando, pero las pesadas comienzan a hundirse. El fondo muestra una mezcla de arena fina y grava distribuida en capas irregulares que delatan años de sedimentación. Para los ojos entrenados, esta textura es una huella clara de que la velocidad del agua ha estado variando durante mucho tiempo, creando pequeñas trampas naturales donde el material pesado queda atrapado. Al acercarse a ese punto, los buscadores observan la presencia de arena negra acumulada en líneas discontinuas. Esta arena, compuesta por magnetita y otros minerales densos, viaja junto al oro en prácticamente todos los ríos ricos en depósitos aluviales. No es una coincidencia, es un indicador científico. La magnetita actúa como un mapa natural, asentándose en los mismos lugares donde lo hace el oro. Así, cuando aparece una concentración de arena negra, el buscador sabe que no está ante un lugar cualquiera, sino ante una pista directa hacia algo valioso escondido bajo la superficie. La forma del cauce también cuenta la historia. En este tramo, la curva del río se abre hacia un borde interior más amplio, donde la corriente pierde velocidad de manera natural. Ese borde interior se convierte en una zona de depósito repetido, cada crecida trae nuevo material, cada descenso del agua lo acomoda, y así se va formando una capa tras otra que puede ocultar oro en polvo, pequeñas escamas y en algunos casos, fragmentos más grandes. El buscador se desplaza despacio, observando cómo pequeños remolinos se forman y desaparecen, como la corriente gira en espiral en algunas zonas y como otras parecen completamente inmóviles. Esas diferencias revelan la estructura interna del fondo mucho mejor que cualquier mapa. En las zonas donde el agua parece detenerse, se forman pequeñas depresiones conocidas como bolsos naturales. El río las crea cuando su fuerza disminuye lo suficiente como para permitir que el material pesado se asiente. Estas depresiones no siempre son visibles desde arriba, algunas están totalmente cubiertas por sedimentos frescos depositados por la última crecida. Los buscadores utilizan herramientas ligeras para tocar el fondo y distinguir entre arenas blandas recientes y capas compactas antiguas. Cuando encuentran una capa dura bajo la superficie, saben que el río ha estado acumulando ahí su carga más pesada durante muchas temporadas. Incluso la vegetación cercana ayuda a revelar secretos. Algunas raíces de árboles se extienden bajo el agua, formando pequeñas barreras naturales. Estas raíces no detienen el oro directamente, pero sí frenan la arena negra y la grava pesada, creando una zona donde los minerales densos se acumulan gradualmente. Los buscadores revisan estos puntos no esperando encontrar oro en las raíces, sino para identificar la dirección en la que el material pesado ha estado viajando antes de detenerse en su punto final. El agua que fluye suavemente sobre el tramo esconde un proceso constante. Cada curva, cada choque contra las rocas, cada zona donde la corriente cambia produce una redistribución natural del material pesado. El oro viaja de forma lenta y obediente a las leyes físicas del río, cae donde pierde fuerza y rueda hacia donde el fondo lo guía. Y en ese punto específico, ese que muchos caminantes ignoran sin darse cuenta, el río ha estado dejando sus tesoros durante años. Solo quienes saben leer cada movimiento del agua entienden que no se debe pasar de largo, porque bajo esa calma aparente descansa algo que el río no ha podido arrastrar más lejos. En los días de mayor caudal, cuando las lluvias en las montañas empujan enormes cantidades de agua río abajo, este punto oculto cobra un papel decisivo. La corriente,
cargada de grava y sedimentos recién desprendidos, golpea los tramos estrechos con fuerza, arrastra piedras medianas y barre el fondo como si quisiera limpiarlo. Pero cuando llega a esta zona más amplia, no tiene el impulso suficiente para continuar transportando su carga completa. Es aquí donde la naturaleza toma una decisión silenciosa, deja caer lo más pesado primero. Mientras la arena fina sigue flotando y la grava liviana avanza unos metros más, el oro se suelta del movimiento y cae directo al fondo, alojándose en las primeras irregularidades que encuentra. Por eso, aun después de una gran crecida, este punto sigue acumulando material valioso que queda atrapado entre capas nuevas y antiguas. Los buscadores que entienden esta dinámica observan el comportamiento del agua desde varios ángulos. Se fijan en cómo la corriente principal se divide en pequeñas hebras que serpentean alrededor de rocas sumergidas, creando remolinos lentos que parecen insignificantes pero marcan zonas de baja presión hidráulica. En esos remolinos, el agua pierde fuerza de manera casi inmediata, provocando que el material pesado se detenga como si hubiera encontrado una barrera invisible. A veces, basta con ver cómo las burbujas viajan más despacio para entender que abajo, en ese mismo lugar, hay un cambio en el ritmo del río. Y donde cambia el ritmo, cambia también el destino del oro. Justo más adelante, el fondo muestra pequeñas grietas entre las rocas, producto de años de erosión y de golpes repetidos de piedras que el río ha transportado durante cada temporada de lluvia. Estas grietas son trampas naturales que la corriente no puede vaciar por completo. Las partículas pesadas caen en ellas y ya no vuelven a moverse, atrapadas por la misma densidad que las hace tan valiosas. Los expertos dedican buena parte de su tiempo a localizar estas grietas porque saben que, incluso si el depósito superficial ya ha sido removido por otros buscadores o por el propio río, lo que se esconde dentro de estas cavidades puede permanecer intacto durante décadas. La lectura del terreno también es esencial. Las rocas planas que se encuentran en el fondo funcionan como mesas que ralentizan el flujo, obligando al agua a elevarse ligeramente antes de continuar su camino. Esa elevación hace que el agua pierda energía justo antes de superar la roca, y esa pérdida de energía genera una zona donde el oro tiende a asentarse. Es un fenómeno tan sutil que solo puede ser identificado observando la textura del agua durante unos segundos. Si el movimiento superficial parece romperse de manera suave sobre una roca que no es visible completamente, es muy probable que debajo se esconda uno de esos puntos de deposición. Incluso los tramos donde el río parece demasiado tranquilo como para mover materiales pesados, los buscadores saben que esta calma puede ser engañosa. Lo que parece quieto en la superficie puede ocultar un flujo denso en el fondo que empuja minerales pesados hacia una zona específica. Los expertos arrodillan la mano en el agua y sienten la fuerza del flujo en diferentes profundidades, notando cómo cambia la temperatura, la resistencia y el empuje del agua. Es una técnica simple pero eficaz, heredada de generaciones de mineros que dependían de la sensibilidad de sus manos para entender qué ocurría bajo la corriente. Todo este conocimiento se resume en una regla básica: el oro siempre elige el camino más lento. Y ese camino, en este tramo del río, está perfectamente marcado para quienes saben interpretarlo. La combinación de curva interior amplia, remanso silencioso, caída de velocidad, arena negra concentrada y zonas profundas de compactación convierte este punto en un lugar donde el río ha estado depositando valor durante años. Lo verdaderamente valioso no está en lo que se ve, sino en lo que se oculta bajo varias capas de historia geológica. Y quienes conocen el lenguaje del agua jamás pasan de largo por un sitio así, porque entienden que todo lo que el río no pudo llevarse sigue esperando exactamente ahí. Cuando la luz del atardecer comienza a inclinarse sobre la superficie del agua, el río revela un comportamiento distinto, más lento y transparente. Ese cambio final en la corriente permite a los buscadores observar patrones que durante el día permanecen ocultos. En este punto específico, la superficie se vuelve casi lisa, pero el fondo cuenta otra historia: pequeñas ondulaciones en la arena más gruesa, líneas oscuras de magnetita acumulada y zonas donde la grava se compacta con una firmeza que solo aparece en lugares donde el material pesado ha estado asentándose por largos periodos. Es justamente en estos instantes, cuando el río baja su voz, que las señales más importantes emergen con claridad. Los buscadores aprovechan ese momento para estudiar, una vez más, el punto que muchos pasarían por alto. Se arrodillan junto al agua y permiten que la corriente les muestre dónde ha perdido energía. Con las manos, retiran lentamente la arena superficial hasta encontrar la primera capa de grava compacta que marca el depósito real. Allí, entre partículas densas y fragmentos oscuros de minerales, comienzan a aparecer pequeñas escamas doradas atrapadas en las mismas grietas que la corriente nunca pudo vaciar. No brillan mucho, pero su color cálido contrasta con la arena negra y confirma lo que la ciencia ya había adelantado: la densidad nunca miente. A veces, la recompensa no está en la cantidad visible, sino en la confirmación del patrón.
Un depósito pequeño indica que el río ha estado acumulando materiales pesados en ese punto durante mucho tiempo, lo que significa que capas más profundas podrían ser aún más ricas. Los buscadores no se apresuran, saben que lo valioso del proceso está en comprender cómo ese tramo del río ha trabajado, año tras año, moviendo y seleccionando materiales con absoluta precisión natural. Un simple remanso se convierte así en un archivo geológico donde cada centímetro de sedimento guarda la historia del agua. Cuando el sol termina de caer y el reflejo dorado desaparece de la superficie, el río vuelve a su apariencia habitual. Para la mayoría, no es más que otro tramo tranquilo sin nada especial. Pero quienes han estudiado su comportamiento saben que bajo esa calma se esconde un proceso continuo, un trabajo silencioso que nunca se detiene. El oro seguirá acumulándose allí mientras la forma del cauce se mantenga, mientras las tormentas traigan nuevos sedimentos y mientras la corriente siga obedeciendo las leyes físicas que rigen cada río del mundo. Los buscadores recogen sus herramientas sabiendo que han leído correctamente el lenguaje del agua. Entienden que lo que hace valioso a este punto no es la suerte ni la intuición, sino la ciencia que explica cómo la corriente selecciona, transporta y deposita los materiales más densos. Ese conocimiento convierte un tramo insignificante en un lugar extraordinario. Y mientras otros siguen caminando sin imaginar lo que descansa bajo sus pies, quienes entienden la voz del río saben que nunca deben pasar de largo por un punto como este, porque todo lo que el agua no pudo llevarse quedó guardado exactamente ahí, esperando a quien sabe dónde mirar.